La redacción de informativos de Radio Andújar nos ofrece en el espacio Tertulia Entre Dos, un programa dirigido y presentado por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña Luis Valverde Álvarez, tiene 58 años y es responsable de riesgos laborales y escritor. Pues no lo sabía yo eso, Luis. ¿Cómo se llama tu hijo? José Luis Valverde. ¿Y José Luis Valverde también ha hecho teatro? Sí, empezó aquí con Juan Corpa. Ajá. Y luego se fue a Madrid a estudiar psicología, que podía haber estudiado en cualquier sitio, pero como lo que le gustaba era el teatro, pues se fue a la Complutense, allí estudió psicología y durante el tiempo que ha estado estudiando la carrera lo ha alternado con el teatro. Ha hecho mucho microteatro y luego ha trabajado también en algunas producciones ya un poquillo musicales y eso, pero no del nivel del Rey, del nivel no el primero espadas tipo Rey León ni nada de eso. Sí. Y el microteatro yo le he escrito 4 o 5 obras y las presentó allí, con el éxito que se puede tener en una sala de microteatro de Madrid, que siempre es muy limitado, ¿no? Pero bueno, a él le sirvió eso también un poco ahí de calentamiento, ¿no? De ir conociendo un poco ese mundo, que es un mundo muy, muy difícil porque es muy complicado, hay muchísima gente y si todas las profesiones tienen rapiña para aquí, pues imagínate esa. Vamos, algo sé, pero es muy bonito lo que me has dicho, o sea, es que yo hay una cosa que veo con el mundo del teatro. Muévete el micrófono un poquito más para allá, para que así... Ahí está bien. El mundo del teatro, no todas las familias apoyan a los hijos cuando se quieren ser... quiero ser actriz, quiero ser actor, madre mía. Y ha pasado el tiempo, como por ejemplo la década de los 60, 70, que todavía estaba peor visto, ¿no? Pero quizá porque es muy difícil abrirse camino en el mundo del teatro y no se cuenta la mayoría de las veces con el apoyo de la familia que te diga, pues venga, sí, es preferible o es más fácil escuchar, chiquillo o chiquilla, estudia otra cosa y luego, pero no, tú ya de entrada, si te dicen que le gusta eso, le gusta y además lo apoyas preparándole unos micro relatos, eso es fantástico. Sí, bueno, es que él era también un poco así, el sueño de juventud, ¿no? Era muy joven, lógicamente, cuando se fue a estudiar y todavía desconocía el proceloso mundo del arte y entonces, claro, él se fue con muchas ilusiones. Iba por los sitios presentando su obra, como él no tenía obra, pues yo se la escribí. Y así fue abriéndose paso poco a poco hasta que ya pues empezó a darse a conocer en salas que hay específicamente en Madrid de microteatro, que son empresas que programan 4 o 5 obras, y ahí fue donde él empezó ya, digamos, un poco a conocer esto. ¿Qué pasa? Porque luego estaba lo que tú acabas de decir, la parte práctica. A mí no me hubiera importado que hubiera entrado directamente en la RESAD. La RESAD es como la escuela oficial de teatro, por decirlo así. Pero luego la parte práctica de mi familia le dijo que, en fin, que también tenía que estudiar, que si no eso iba a ser, que luego no se sabía el futuro que iba a tener. Ahora, la verdad es que ya ha terminado de estudiar. ¿Qué ha estudiado? ¿Qué me has dicho? Psicología. Psicología. Y le gusta mucho y está trabajando en una empresa de orientados a depositores que tiene mucha relación con lo que él ha estudiado, que es muy difícil eso, que la gente salga de una carrera y trabaje. Y bueno, y mientras se prepara las oposiciones o se plantea si se va a poner a estudiar o no oposiciones, pues ahí está trabajando. Es una buena entrada en el mundo laboral, está a gusto, está contento y eso es lo más importante de todo. Con lo difícil que es, la verdad que puede, como se suele decir por Andalucía, se ha dado con un canto en los dientes, ¿no? Sí. Salir de una carrera y encontrar trabajo. Sí, sí. Y los padres están contentos, ¿no? Sí, hombre, sí, además ha hecho muchas cosas y así la más notoria fue que estuvo haciendo la presentación de la última novela de Rosa Montero, bueno, de la anterior a la de ahora. Y entonces viajaba con ella, hacían una especie de presentación teatralizada que estaba muy bien, muy bonita, muy graciosa.
Pastora Vega era la que leía y él con otra actriz hacían una especie de presentación. Y eso le sirvió mucho porque le abrió también... Rosa Montero, según dice mi hijo, yo no la trataba una tía encantadora. Y entonces pues también lo puso en el sitio. Lo que pasa es que, claro, el teatro, además de ser una profesión tan inestable, vino la pandemia. Y entonces ya se terminó el asunto. Ya empezaron a cerrar. Él estaba trabajando en el Lara, en la sala off del Lara. El Lara tiene una sala principal, está justo a la entrada de Malasaña. Tiene una entrada principal y abajo hay una sala off para teatro no menor, sino para un teatro distinto, ¿no?, al que programa. Y estaba trabajando ahí cuando le pilló la pandemia, ya lo cerraron y ya, bueno, pues... Es que precisamente la pandemia, una de las cosas que más ha afectado al mundo del espectáculo, ¿no? Se ha visto, y ahora parece que con el repunte vuelve a ser uno de los sectores afectados. Háblame de las obras que le has escrito, porque tú, que estás vinculado al mundo de las letras, que luego hablamos de ello, quiero que me cuentes eso. ¿Qué tipo de relatos le escribiste? Bueno, le escribí, que el primero se llamaba Dame una oportunidad. Era una sátira sobre una chica que va a buscar empleo a una oficina de empleo y precisamente lo que ella va buscando es todo lo contrario de lo que le ofrecen. Y bueno, es un poco habla un poco de cómo se entra en el mundo laboral, así en plan yo diría más bien satírico, un poco hiriente, la verdad. En algunos sitios la verdad es que la obra hizo algún daño. Después le escribí uno sobre la inmigración y ten en cuenta que el microteatro son obras de 15 minutos, entonces tienes que escoger una escena y esa escena es el núcleo y de ahí lo haces tú. Entonces hice una sobre el tema de la inmigración, porque cuando yo estuve en Madrid con él, pasábamos mucho por un barrio que se llama Lavapiés y veía cómo estaba la gente allí. Y aquello pues me conmovió y entonces hicimos una obrilla de teatro. Y luego hicimos una muy graciosa que se llamaba Con lo bueno que era de un tío que huyendo de la policía se mete en la sala de un tanatorio y va la mujer del muerto y en fin, allí llega hay un lío que al final pues la gente se meaba de risa. Sí. La verdad es que funcionaba muy bien. Y bueno, intentaba también pues que... O sea, yo como conozco muy bien a mi hijo, o creo que lo conozco muy bien, pues los papeles eran papeles que se ajustaran a su perfil, claro. A su vis cómica que tiene, y muy bien. Esa es que juega con ventaja, porque claro, el que te conozca una persona y que te hace pues una historia adaptada a tu forma de ser o de actuar, la verdad es que eso es bueno, eso es jugar con ventaja. Sí. ¿Ya no le escribes nada más? ¿A él? Sí. No, porque luego ha escrito a él solo ya por su cuenta. Ah, ¿sí? Sí, tiene un monólogo muy bueno, lo que pasa es que no ha podido salir adelante por varias circunstancias, y entre una de ellas la pandemia, pero tiene un monólogo que ha escrito a él que a mí me gustó mucho y en el entorno en el que se mueve también gustó. Lo que pasa es que ahora es complicado poner una cosa de estas en marcha. Es complicado y tienes que ser una persona, pues, al fin y al cabo los teatros son empresas y tienes que ser una persona que tenga un nombre que atraiga gente, porque él estaba a punto de entrar en la Latina, pero la primera condición que ponen siempre los empresarios es que lo haga alguien que sea conocido, para que cuando pongan el cartel pues la gente lo vea y vaya. Pero es buen escrito. A él no le gusta que yo diga esto, pero es verdad, es buen escrito. ¿Lo ha heredado del papi? Bueno, eres muy generosa, porque si yo digo que es buen escritor y lo he heredado, es que yo también soy bueno. Desde luego, una cosa está clara, que lo llevan los genes. Claro. Porque yo ahora me voy a parar ahora justamente contigo, porque tú también escribes. Sí. Cuéntame. Bueno, pues yo... Que ya tienes libro editado. Tengo dos libros. El año pasado edité uno, que era una novela corta, que se llama Viaje de vuelta, y este año he publicado un libro de relatos, de 13 relatos, que son relatos de una década, no es que lo haya escrito ahora, sino que son relatos que tienen todo su camino, su vía crucis, por decirlo así. Algunos han ganado concursos, otros han quedado finalistas. Los que han ganado lo pongo en el libro, lo señalo en el libro, y los finalistas no, porque me parece una cosa muy vanidosa. Finalista del teatro, no, por eso
no lo he puesto. Y sí, bueno, pues yo ya llevo muchísimo tiempo escribiendo y hay muchas cosas que he escrito que lógicamente no he publicado y que... Te voy a contar una cosa, que me parece que es la primera vez que la voy a contar. Ujú. Yo, la primera novela que escribí, que todavía la tengo en mi casa, antes se decía en el cajón, ahora en un archivo del ordenador, Vaya. es una novela que tiene como trasfondo la romería de la Virgen de la Cabeza. Ah, sí. Sí, se llamaba y se llama Solo quería bailar sevillana, y a un asesinato, una novela negra en el santuario. La presenté en un concurso, pasó la primera criba, pero yo me di cuenta de que había algo que no funcionaba y por eso ya luego después ya no insistí. Pero bueno, esa fue mi primera novela, por decirlo así. Luego relatos llevo mucho tiempo escribiendo. Gané, cuando era jovencillo, gané en los años 80 en Torredonjimeno y en algún otro sitio. Incluso llegué aquí en Andújar, en el 88 quedé segundo en un concurso. Lo que pasa es que yo no me enteré ni de que había quedado el segundo. Ah, no. Pero no, ¿y eso? Fue porque me pillaron un paz bailando. Y yo no me enteré ni de la entrega de premios. Entonces un amigo me dijo, oye, ¿tú no sabes que has salido en la radio? No sé qué me dijo, ¿tú que has salido, que has quedado el segundo allí en un concurso? Y yo, pues no lo sabía. Y entonces me presenté en la Casa de la Cultura, porque me dijo este chiquillo, allí preséntate a ver si te dan algo, a ver si te dan algo. Y llegué allí y vi un hombre allí, cuando me presenté, lo presenté con identidad y me dio 20.000 pesetas de entonces. Madre mía. Y yo iba por la escalera aquellas que volaba, decía yo, esto como pesé, si lo que yo he escrito no es como para que valga esto. Y bueno, y ahí empecé. Y luego ya, pues, hay una etapa de mi vida que, bueno, ya después de eso ya dejé de escribir, nunca he dejado de leer, por supuesto, pero sí de escribir por otro fin, porque ya tiene uno que armar una familia, tiene que tener otras prioridades, o por lo menos atenderlas, no es que las tengas, pero por lo menos atender esas prioridades. Y luego ya, cuando ya terminé, porque en ese intervalo de tiempo, en el año 2008 terminé la carrera de Derecho, porque me hacía falta para poder trabajar en lo que trabajo ahora. Uh-huh. Entonces hice la carrera, la terminé, pues tenía 45 años cuando la terminé. Y a partir de ese momento yo ya noté que mentalmente ya me encontraba yo otra vez preparado para poder escribir. Y entonces empecé de nuevo ya a partir del 2010, 2011, volví a escribir y ya no he dejado, no lo he dejado. He escrito aproximadamente 60 o 70 relatos en estos tiempos y luego, bueno, pues esta novela que te digo, de que no la he publicado y la que sí publiqué el año pasado. Y bueno, y lo que he hecho ahora, que es una compilación, y que son todos relatos antiguos, ya te digo, excepto el que le da título al libro, que es el que he escrito, digamos, expresamente. ¿Para esta publicación? Para esta publicación. Uh-huh. Oye, háblame de esa novela, esa primera novela que dice que presentaste, vi que algo no funcionaba, ahí me has dejado... Sí, porque, a ver, cuando yo escribí esa novela, no sé si, desgraciadamente, no sé cómo decirlo, uno siempre, aunque trate de evitarlo, siempre traslada a lo que escribe experiencias personales. Entonces, yo me di cuenta que mi experiencia personal, de alguna manera, era un obstáculo para el desarrollo de lo que estaba escribiendo. Porque yo me daba cuenta de que aunque la novela está escrita en tercera persona, para despistar un poco al lector, porque no sepa que estaba hablando de ti, yo me di cuenta de que estaba demasiado influenciado por algo, por algún resentimiento, por algo, y entonces había escenas que funcionaban muy bien, pero luego había otras que no. Había otras donde mis propios fantasmas personales de alguna manera obstruían el flujo de la narración. Y entonces yo creo que fui capaz de darme cuenta de que no podía terminar esa novela, o no podía hacerla como yo quería hacerla. Yo quería que fuera un crimen, pero que ese crimen, lógicamente, no demonizara la romería. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces yo me di cuenta que eso no lo conseguía y me di cuenta de que no estaba preparado para escribir esa novela. Al hilo de esto, Pérez Reverte dijo una vez, no hace mucho,
que él tiene una novela que se llama Tango de la Guardia Vieja, y dice que esa novela fue una de las primeras que empezó a escribir, y que cuando la escribió se dio cuenta de que no estaba preparado para escribir ese tema. Y a los 20 la volvió a retomar, a los 20 años, y ya la hizo como él quería hacerla. Y a mí con esta novela me pasó eso, me pasa eso, todavía no estoy preparado para escribirla. Eso te iba a preguntar, ¿todavía no? ¿Cuánto tiempo hace de aquello? Pues la escribí en el año 2014. Y aún no ha pasado el tiempo, ¿no te sientes preparado para retomarlo? No, porque te explico. Yo cuando quería tratar el tema de la romería, yo no soy una persona religiosa, pero yo quería tratar el tema de la romería con respeto. Es decir, yo disocio muy bien lo que es eso que decía Lorca de si tuvieran en la romería a pedir que tu cuerpo se abra, no te ponga un velo de luto, sino dulce camisa de Holanda. Yo eso lo disocio muy bien de lo que es la parte religiosa. Entonces, como yo no soy una persona religiosa, esa dimensión religiosa no tenía el peso que yo quería darle. Te entiendo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Perfectamente. Entonces, quería ser respetuoso. Claro, entonces como yo no era capaz de equilibrar eso, iba a salir una distorsión para cualquiera que la leyera desde fuera, no para un romero que la lea, sino para que la leyera desde fuera, iba a dar una visión de la romería que no se ajusta a lo que yo quería transmitir, porque ya te digo, yo no soy religioso, pero tengo mucho respeto por la fiesta. Me parece una manifestación cultural impresionante. Otra cosa es que yo pueda participar de ella o no, pero es la fiesta de mi pueblo, es lo que a la gente de mi pueblo les gusta. Es decir, yo no me siento romero, pero tampoco me siento lo contrario. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sobre todo quieres ser respetuoso. Claro, yo quería, entonces como no lo he conseguido y no lo he podido conseguir por razones que pesen ahí, antigua, por cosas que tenga yo ahí que yo mismo no haya sido capaz de depurar, pues creí que era mejor dejarla hasta que pudiera escribirla bien, porque claro, una historia sobre la romería, ¿de qué trata? De Romero. ¿Me entiendes lo que claro. Entonces claro, yo esta historia la situé pues en los primeros años de las carretas, porque la romería que yo había vivido de niño no tenía absolutamente nada que ver con lo que luego la romería ha evolucionado. Claro. No tiene absolutamente nada que ver. Aparte de que yo escribir sobre la romería aquella tardofranquista iba a ser muy difícil, porque yo los recuerdos que tengo son muy de niño. Yo recuerdo lo que la gente de mi generación puede recordar de aquellos años, pues los señoritos montados en los caballos, que eran los que detentaban la fiesta, y el pueblo pues era un mero espectador que aplaudía lo que se le decía, ¿no? Entonces yo de eso no quería hablar. Yo quería hablar de la romería que yo conocí de joven, y esa romería que yo conocí de joven ya implicaba la entrada en escena de las carretas. Y toda esa vida de las carretas, o toda esa incorporación, o esa socialización de la fiesta que hicieron las carretas, era de alguna manera la trama por la que se guiaba la novela. Entonces la novela, de alguna manera, lo que enfrentaba era esa forma antigua con la forma moderna. Y para eso había que servirse de una serie de personajes. Y esos personajes, y ahí entraba el nuevo rico. El nuevo rico que se acerca a la romería, se acerca a ser, a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero es mi percepción. Entonces yo lo que quiero decir, el nuevo rico se acerca, pero no se acerca por el sentimiento religioso, se acerca por otro tipo de sentimiento. Sí, claro. Tú sabes que hay muchas personas que piensan así. Claro, entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo ahí, como sé que ahí me perdía un poco, pues dije, es mejor parar aquí. y cuando esté preparado, entonces lo haré. No la he descartado, no la he descartado, pero... Es que sería muy triste que tan bien parida se quedara ahí en un cajón y no te dieras esa oportunidad, ni le dieras la oportunidad a toda esa historia de ver la luz. Sí. Además, tiene... Está mal que yo lo diga, pero tiene pasajes, al verlo una persona que no es especialmente religiosa o una persona no especialmente devota, cuando se habla de determinados aspectos de las fiestas desde el punto de vista popular, hay cosas que son realmente hermosas. Yo he viajado mucho y he visto muchas fiestas, y te puedo decir que esta no es ni la mejor ni la peor, es una buena fiesta. Claro.
Pues queremos que trabajes eso. Me has dejado a mí aquí con mucha intriga por esa novela. Sí. Voy a ver si es que ahora estoy trabajando en otra, entonces la tengo media. Y claro, tengo que intentar terminar esta que tengo, que es sobre un tema también muy muy bonito y a la vez muy espinoso. En cualquier caso, y ahora quiero que me cuentes, esta es muy honesto por tu parte el planteamiento que has hecho con esa novela, ¿no? O sea, no sentirte capaz por ese respeto que le quieres tener a la fiesta, a tu fiesta, a la fiesta de tu pueblo. Me parece que es algo magnífico, ¿no? Me voy a dar tiempo, no puedo hacer otras cosas y eso lo voy a dejar ahí, a que madure un poquito, que a buen seguro luego va a ser beneficioso para todo, ¿no? Cuéntame en lo que estás trabajando ahora. Bueno, ahora estoy en una novela que trata sobre la adolescencia. Hay un escritor que yo admiro muchísimo, que se llama Luis Landero, que dice que si la infancia es la felicidad, la adolescencia es el amor y el resto es literatura. Entonces, yo soy de los que piensan que más que la niñez, o la niñez también, pero sobre todo la adolescencia es el punto de inflexión de la personalidad de la posterior de las personas. Creo que lo que pasa en la adolescencia te marca de alguna manera para siempre, y no solo que te marca, sino que te modela para lo que luego vas a ser. Luego vendrán muchos filtros, vendrán muchas cosas, te adaptarás, harás muchas cosas, pero ese jovencillo que tú eras siempre lo vas a tener dentro y vas a seguir viendo las cosas con otra visión, ya por supuesto, digamos, más madura por los años, lo que sea, pero siempre vas a ser ese joven. Entonces a mí ese es un aspecto de la vida que me interesa muchísimo. Y mi novela va sobre esta nueva novela va sobre la pérdida de la inocencia cuando se es adolescente. El palo que supone, por decirlo así, sí, enfrentarte a una realidad que tiene muy poco que ver con la que tú estás idealizando de joven. Y cuando digo realidad hablo de todos los aspectos de la vida, no hablo solo del amor, claro, de ese amor adolescente que es tan bonito, tan explosivo, ¿no? Tan explosivo y tan... Y entonces va sobre eso. Y bueno, ahora he terminado la primera parte, estoy con la segunda parte. La he situado en una época que para mí es fundamental, también coincidiendo con ese punto de inflexión que estoy hablando de la personalidad. La he situado en el 1975, que es el año que muere Franco. La acción transcurre 2 o 3 meses anteriores, pero de alguna manera ya está preludiando, vaticinando lo que va a ser después. Y entonces me gusta jugar con esos 2 elementos de la trama, es decir, el final de una época y el inicio de otra. Y esa otra es la de los protagonistas, que son adolescentes. Como yo ya te digo, creo que la adolescencia es donde está la cuna, el vaso donde se llena el líquido que uno luego después en la vida, luego el vaso se va vaciando sorbo a sorbo, pero el vino, la marca del vino, sí, para mí, esto es una opinión personal, es la adolescencia. Y creo, pero la adolescencia, la tierna adolescencia, no la que luego ya se distorsiona un poco. Y bueno, en eso estoy. Y entonces me estoy documentando muy bien, porque tengo que, aunque yo he vivido esa época, pero me estoy documentando muy bien, pues sobre todos los aspectos que había en aquella época, cuál era la canción de moda. Ten en cuenta que los adolescentes de aquella claro, época pues, cantaban la canción de moda de allí, cómo se vestía, qué juegos había, cuando entonces no existían los ordenadores, en fin, todo eso. Y claro, ahora estoy en una etapa un poco ahí estancado, pero una etapa de documentación. De recopilación de cosas, sí, ¿no? Sí. ¿Sitúas este libro en algún lugar concreto? Sí. Hay una parte... Bueno, verás, es que te voy a contar un truco que yo tengo para no equivocarme con los personajes. En el proceso creativo, yo lo que hago es, para no confundirme, todos los personajes que creo son personas que conozco. Bueno, el truco ese, claro. Entonces le pongo el nombre ficticio en la novela, pero sé a la persona que me estoy refiriendo. Claro. Entonces, lógicamente, esa adolescencia transcurre en Andújar, sin nombrarla, claro, sin nombrarla.
Y luego la segunda parte, donde digamos ya está el despertar un poco a la vida, transcurre en el Encinarejo, en la aldea, porque cuando yo era jovencillo tenía una tía, un tío que trabajaba allí, y íbamos algunas semanas del verano a vivir allí. Y allí, pues, es donde la primera vez que empiezas a jugar con niñas, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, pues eso se me ha quedado ahí. Y me parece también un sitio, hablo mucho de Sierra Morena en esa novela. Y me ha parecido el sitio ideal, el sitio perfecto para que se desarrolle la acción. Luego también es verdad que el sitio se presta mucho a la novela. Es muy novelesco, claro. Es muy novelesco. Tú ten en cuenta que en aquellas colonias que se creaban en torno a las presas, que eran colonias de trabajadores de las grandes compañías, había un cura, estaba el capataz, estaba el maestro, es decir, ya te está dando todos los elementos novelescos de la época para crear. Tú lo único que tienes que hacer ahora es unirlo, echarle un poquillo de cemento, de argamasa y empezar. Bueno, y que tú lo tuvieras en tu cabeza eso bien requerido, porque tú también te paseas por tu novela, ¿no? Evidentemente tú estás también ahí. Sí, efectivamente. Estás recopilando recuerdos y rescatándolo también para compartirlo desde tu novela, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que, aunque está escrita en primera persona, no soy yo. Es decir, no eres tú, pero sí. Claro, siempre hay, Paqui, siempre hay una parte. Mira, la experiencia o el pozo personal, yo no conozco a ningún escritor que lo niegue. Siempre hay algo de ti, ¿no? Y por supuesto, lo que pasa es que esa es una pequeña parte, luego tú ficcionas, es decir, luego ya tú tienes que ir creando una historia y además con los elementos narrativos que te da la propia novela, es decir, tienes que ir creando un conflicto, unos personajes, unas escenas, unos capítulos, tienes que ir haciendo. Entonces eso no necesariamente tuvo que pasar, eso ya tú te lo vas inventando, para que los lectores se queden enganchados y les guste, claro, pero que es bonito que rescates cosas que existieron, sobre todo en nuestro entorno, no cosas que existieron y que de alguna manera se van a ver plasmadas ahí en tu novela. Sí. Además, yo creo que la gente que si lo llegó a terminar, que esperemos que la termine el año que viene y se publica, yo creo que habrá mucha gente que verá. Es que eso, curiosamente, en el libro de relatos, el relato que le da título al libro, El verano que vino Serrat, está ambientado en los kiosquillos una parte, en los kiosquillos del puente que había en el río. Los kiosquillos que toda la vida los torrenos de Juan. Y las patatas fritas. Efectivamente. Está ambientado ahí, en una parte, y entonces la gente sobre todo la gente de mi edad, cuando los que la han leído, que ya la han leído bastante, siempre luego por el privado, por las redes sociales me dicen eso, que le estoy recordando una etapa muy eso de su vida. Eso es lo bueno que tiene la literatura, que una sola palabra es capaz de producir un chispazo. Estás leyendo algo y de pronto una frase te lleva a un sitio que tienes que parar la novela y decir, estoy leyendo pero no me estoy enterando. Claro. Entonces, eso es lo que uno pretende, ¿no? Es una cosa muy, muy bonita. Oye, ¿has presentado tus libros públicamente? ¿Tu libro? No. El año pasado no lo publiqué, no lo presenté por la pandemia, y este año tampoco. No soy partidario de ese tipo de cosas. ¿Por qué no? No me gustan, porque no lo sé, a lo mejor voy evolucionando, soy un poco cerrado para esas cosas. Creo que una presentación es de alguna manera, no sé, obligar a gente de tu entorno a que vaya o a que te compren el libro cuando a lo mejor no le apetece y lo hacen por compromiso. Y yo creo que hoy las redes sociales, hombre, no es igual, pero prestan un favor casi igual, ¿no? Es decir, yo presento mis libros en las redes, la gente lo ve, me preguntan y a partir de ahí pues se establece esa comunicación con la gente. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero ahora mismo en principio algo que no me... Te lo digo porque lo de las redes está bien, pero no todo el mundo tiene redes. Aunque creamos que sí, que ya las redes son, bueno, tú lo sabes, ¿no? No todo el mundo tiene redes y compartir con
con tu gente, y cuando digo con tu gente, en este caso en Andújar, ¿no? Con la gente de Andújar, pues tu publicación es interesante. Las personas son libres de ir o no ir, comprar o no comprar, pero está bien el comunicarle al pueblo de Andújar, oye, que un vecino nuestro ha escrito esto, y aquí está, ¿no? Y que forme parte de todas las publicaciones que hay en nuestra ciudad, hecha por gente de Andújar, y estaría bien darlas a conocer. Te estás poniendo tú también antes, como decían antiguamente, te estás poniendo ante la venda antes de que te den con la piedra. Es que lo voy a comprometer a que vayan, eso lo dices tú, lo piensas tú, pero no tiene por qué pensarlo las personas que acuden. Piensa, por ejemplo, que puede ser bonito que tú me digas a mí, oye, que voy a presentar un libro. Me sentiría orgullosa que mi amigo me ha invitado a que vaya a la presentación de su libro. Me sentiría orgullosa de que me invitaras, ¿no? Ha parido un libro y me invita a que vaya a su presentación. No tiene eso que implicar el que yo te lo quiera comprar o el que diga, es que tengo que ir, no, si puedo voy, si no puedo no voy. Nos vamos a quedar pendientes tú y yo de presentar esos relatos, y luego cuando tengamos ¿cómo se va a llamar esta novela? ¿La nueva? La nueva, en la que estás trabajando. Bueno, el título es muy clarividente, se llama Empieza el otoño. Empieza el otoño. Oye, tú, porque relatos tienes muchos. Sí. ¿El título cuándo se pone? ¿O cuándo lo pones tú? Porque cada uno tiene una manera de pensar en esto. Yo... el título definitivo, yo lo que hago es que le pongo un nombre para identificar el archivo de otros, pero no es un nombre definitivo. Por ejemplo, este libro de relatos, el relato que le da nombre no se llamaba así. No lo sé, yo conforme voy escribiéndolo, conforme me va surgiendo, y cuando veo que un título tiene que ver con el relato, porque muchas veces tienes una idea y luego conforme vas escribiendo, por lo menos en mi caso, en el proceso creativo mío, yo no soy un escritor de planificarlo todo. Hay una parte que planifico, tengo un pequeño guión de lo que voy a hacer, pero luego me voy encontrando cosas por el camino. Entonces, por ejemplo, la novela Viaje de Vuelta no fue concebida como una novela, era un relato. Era un relato. Y entonces, cuando estaba escribiendo, yo me daba cuenta, corregía, quitaba, ponía, y bueno, pues aquí hay potencial para seguir. Y bueno, y así salió. Y Viaje de Vuelta, es que no me acuerdo ni cómo se llamaba al principio. ¿Cómo va cambiando todo? Lo iba cambiando, y entonces es que también es bonito. Lo mismo que es bonito planificar para no perderte, pues también es bonito dejar un poco ahí, yo que sé, un poco de margen a lo que te vas encontrando, ¿no? Hay muchos escritores, sobre todo la escuela de escritura creativa ahora, hacen mucho eso del escritor mapa, es decir, cuando la persona se pone a escribir ya no tiene todo escrito. Sí. Es verdad, y a mí yo un escritor que conocí en persona, una persona a la que respeto mucho, me dijo una cosa que yo siempre la he intentado seguir. Cuando escriba algo, ten muy claro el principio y el final. Lo de en medio es una línea, y la línea ya la dibujas tú. Pero tienes que saber cómo empieza una historia y cómo termina, porque si no sabes cómo termina, vas a estar dando bandazos. Así que hazlo así. Y así es y esa es mi forma de trabajar. Y así funciona todo bien. Sí, sí. Bueno, Luis, vamos a dar un pequeño saltito, porque sabes que aquí en la tertulia pues estamos hablando de tus libros, hemos hablado de microrelatos, de tu hijo, pero a nosotros nos gusta conocer a la persona que nos acompaña, y tú, además de escribir, haces más cosas. Has dicho que te estudiaste Derecho. Sí. Pero lo has vinculado a tu trabajo. No tanto como tu hijo, me apetece estudiar Psicología porque es lo que me gusta, sino lo tuyo lo he entendido como una necesidad. Sí, efectivamente. Ajá. Cuando la empresa en la que trabajo decidió que yo tenía que dedicarme al tema de los riesgos laborales, pues por entonces los títulos de técnico superior los daba el Ministerio de Trabajo. Era un título que lo habilitaba el Ministerio de Trabajo y por delegación luego las consejerías. Aquello cambió y el título de técnico superior en prevención de riesgos laborales pasó a ser universitario. Yo había empezado a estudiar por el
por el acceso a los 25 mayores de 25 años, había empezado a estudiar por ahí. Y cogí Derecho, no coinciden en el tiempo estas dos cosas, o sea, yo empecé Derecho un año antes de que me propusieran esto, pero fue porque de las carreras que había o de que yo podía hacer, era la carrera que en principio más me atraía. También un poco, porque precisamente por esa ingenuidad que tiene uno, que no la pierde por muchos años que tenga. Yo pensaba que un abogado era una especie de guerrero del antifaz, luego te das cuenta de que no, de que no deshaces tu harto de nadie, ¿no? O al contrario, te lo buscas tú. Y entonces, pues, ya vino por ahí la empresa, me dijo, oye, mira, que ha salido esto, ¿te interesa? Entonces yo hice unos cursos, hice unas cosas por el Ministerio de Trabajo, pero luego aquello lo derogaron, lo anularon, entonces había que estudiar. Y yo que tenía un par de cursos de Derecho, eso, pues me metí, ya empecé de lleno, ya. Claro, y ya lo tuve que hacer. Y lo terminé, pues ya te digo, en el año 2008 lo terminé, tenía 45 años cuando lo terminé. Y muy bien, vamos, muy contento. Luego me ha servido mucho porque es una base fundamental para el trabajo que yo hago, claro. Riesgos laborales. Sí. Tengo yo curiosidad por saber qué es esto. ¿Qué es esto de los riesgos laborales? Bueno, es que esa sí que es una pregunta complicada, más que la de la literatura. Pues los riesgos laborales se entiende que es una disciplina cuyo objetivo principal es conocer las causas, analizarlas, las causas por las que se producen los accidentes, analizarlas y proponer una serie de medidas para que esos accidentes no vuelvan a producirse. Eso es, de una forma esquemática, lo que son los riesgos laborales. Ahora bien, ahora hay una gran cantidad de variables que son las que se tienen que considerar, pues desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista de la ergonomía, desde el punto de vista de la propia seguridad en el trabajo, es decir, trabajo en altura, espacios confinados, exposición a agentes biológicos, exposición a agentes químicos, el hecho, por ejemplo, la ergonomía, lo que dice o hace o obliga a que un fabricante haga una mesa a esta altura en la que estamos nosotros, a que las sillas tengan un respaldo determinado, a que los bolígrafos sean de una determinada forma, a que la herramienta cuando coge un martillo tenga una determinada forma para facilitar el trabajo. Eso es lo que estudia o lo que es la esencia de la prevención de riesgos laborales. Luego después, pues ya te digo, luego hay ya 20.000 variantes y cosas, desde la oficina, ya sí. Es lo que busco. Oye, pero me dices, ver qué ocurre en un accidente, estudiarlo, planificarlo y poner las medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero estamos hablando de prevención, pero tú ya me estás hablando, es fundamental que ocurra un accidente para saber qué hacer para que no vuelva a ocurrir. No, para eso está el elemento fundamental que los prevencionistas utilizamos, que es la evaluación de riesgos. Es un técnico de prevención, cuando se está realizando una actividad, la mira, la analiza y en función de lo que ve, establece una serie de medidas preventivas porque ha detectado una serie de riesgos que pueden dar lugar a un accidente. La prevención debe de adelantarse al accidente. Esa es su finalidad y su sentido, prevenir para que no ocurra. Entonces el prevencionista trabaja siempre antes del accidente. Cuando ocurre un accidente, lo que se trata de buscar es qué es lo que ha fallado. Y claro, cuando uno es capaz de determinar, porque normalmente los accidentes no se suelen producir por una sola causa, siempre son varias cosas las que confluyen, pues porque el andamio no estaba bien, el trabajador no estaba sujeto, ese día hacía mucho aire, en fin, quiero decir, todo eso es lo que luego cuando el prevencionista lo analiza es capaz de averiguar por qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Entonces, todo. Claro, propone una serie de medidas para que eso no vuelva a pasar. Que luego ya se cumplan o no se cumplan, eso ya. Claro. Tú eres profesional en la materia y eres el responsable en una empresa. Cuando hablamos de riesgos laborales, no todas las empresas necesitan un experto o un responsable, ¿no?, en riesgos laborales. Entiendo que para la que tú trabajas sí que lo necesita, ¿no? Pero claro, en la empresa en la que tú trabajas, ¿son el mismo tipo de riesgos, el mismo tipo de problemas? ¿Siguen una línea? Porque claro, no es lo mismo una empresa que no sé, que decirte, Coipe, por ejemplo, antigua Coipe, ¿no? Que a lo mejor en la que tú estás, ¿no?
¿cómo se nivela eso de los riesgos laborales? La especialización, digamos. Sí, bueno, lo que va a determinar los tipos de riesgo va a ser la actividad. Ahora, esa actividad va a tener una serie de riesgos comunes. Te explico. Por ejemplo, un pintor tiene riesgo de caída en altura, tiene riesgo de caída al mismo nivel, tiene riesgo de salpicadura, tiene riesgo de un sobreesfuerzo por coger un bidón de pintura que pesa mucho. Pues esos mismos riesgos los trasladamos a otra actividad y vemos qué riesgo esa actividad coincide. Es decir, nosotros lo que aplicamos es una tabla de riesgo, sí, y con esa tabla de riesgo la aplicamos a la actividad y ahí vemos si esa actividad tiene esos riesgos. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos varias actividades, sin embargo los riesgos son comunes. Te explico, el mismo riesgo de caída en altura tiene una persona que va en un camión de la basura, sí, que un mecánico que está arreglando unas chapas. Es decir, el riesgo es el mismo, caída en altura. No sé si me... Sí, perfectamente. Si me explico lo que te quiero decir. Sí. Y luego ya en base a esa actividad, una vez que se analiza, pues entonces cuando ya las medidas preventivas que se ponen, pues no pueden ser las mismas para el barrendero, por ejemplo, que para el mecánico que está haciendo otro trabajo. ¿Los dos trabajan en la altura? Sí, pero de una forma diferente. Diferente, claro. Es complicado eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es complicado, lo primero que es complicado es que la gente se mentalice, porque la gente le da guantes y no se los pone, le pone guantes, le das gafas y te encuentras, en fin, yo que no quiero hablar porque hablo de mi empresa, pero... No, ahí quería yo llegar, porque ya no es un problema de tu empresa, son más las empresas que lo dicen. Nosotros conocemos a empresas de multiservicios, de empresas de construcción, que se encargan de darle todos los elementos preventivos para evitar los riesgos laborales, cualquier tipo de accidente, y luego dicen, es que a la que me vuelvo no utilizan el arnés, no utilizan las gafas, no utilizan el gorro protector, y claro, no se puede estar encima. No se puede estar encima de claro, cada uno de los trabajadores, ¿no? Son problemas de mentalidad, quiero decir, de mentalidad preventiva. Nosotros tenemos una parte muy importante dedicada a la formación. Pero la formación sirve de poco si cuando te das la vuelta, como tú dices, el trabajador lo primero que hace es quitarse lo que le estorba, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema de mentalidad. Es verdad que eso también tiene sanción laboralmente, es decir, que la legislación habilita al empresario para que una vez que ha tomado las medidas preventivas apropiadas y ha dado los equipos de protección individual adecuados, si el trabajador no se los pone, es motivo de sanción, tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el Estatuto de los Trabajadores. Estaríamos hablando de un incumplimiento laboral. Hay que cumplirlo. Claro, lo que pasa es que es un tema bastante espinoso. ¿Y por qué? Pues porque de la prevención no se acuerda nadie hasta que ocurren los accidentes. Ese es el problema. Entonces, cuando ocurren es cuando la gente se acuerda es que no llevaba puesto, pero es que tú has visto que no lo llevaba. Yo de formación profesional, yo voy por la calle y veo esos pintores pintando en las fachadas con una plataforma elevadora de transporte de personas magnífica, y te encuentras el tío con medio cuerpo fuera de la barandilla a 5 pisos de altura, o llevan los arnés puestos y no los llevan enganchados, y no sé, te encuentras cada cosa que dice, es que aquí el empresario ya ¿qué más va a hacer? Si te ha puesto la plataforma, te ha dado el arnés, te habrá dado un curso, te habrá dicho cómo se pone el arnés y cómo se quita, y tú no te lo pones, que tiene que estar allí contigo. Claro. Mientras las cosas van bien y no pasa nada, aquí nadie se acuerda de esto. Claro. Esta es la triste realidad de la prevención. Y luego estaba por la administración, que la administración sí es verdad que sí, esa sí se encarga de que la gente lo cumpla. Claro. El tema está en cuando ocurre un accidente y la persona que o ha tenido un accidente y tiene lesiones graves y ya no puede volver a trabajar, o puede fallecer por una caída, por ejemplo, que no ha cumplido las medidas que la empresa le ha dado. Eso, a la hora de la verdad, luego cuando hablamos de una paga o de una pensión si te has quedado malamente, viene Mateo con la guitarra, ¿no? Y te dice, usted no se lo ha puesto, ¿no? No, vamos a ver, sí, bueno, ya vas toda la razón del mundo. Lo que pasa es que en mi experiencia, y no hablo de mi empresa, hablo en general, yo llevo ya 20 años en esto.
Normalmente cuando se produce un accidente, lo primero, o sea, la causa más común o la más frecuente, vamos a decirlo así, es siempre la responsabilidad de la empresa. Bien porque no le dio la formación apropiada, porque el equipo de protección se lo habían dado sin que el trabajador supiese cómo se debía de utilizar, porque el equipo de trabajo, no ya hablo del EPI, sino lo que estaba usando, no había pasado la revisión. Imagínate el tío montado en una jaula, resulta que la jaula cede, se le va una parte hidráulica y pega un viaje y se pega contra un balcón, en fin. Es decir, la administración, en mi experiencia, siempre lo que va a buscar son que la empresa haya cumplido. Y lo último que se busca siempre es si ha cumplido el trabajador. Con esto no quiero que se me malinterprete. Sí. La administración lo que quiere es cerciorarse y asegurarse de que la empresa ha hecho todo lo que tenía que hacer para que el trabajador estuviera seguro. Si una vez que ha ocurrido el accidente eso se ha demostrado, la empresa no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se producen lesiones que dan lugar a una incapacidad, lo que tú acabas de decir no tiene mucha importancia. Lo que cuenta es que el tío ha perdido un brazo, que ha perdido un pie, que se ha quedado no sé cuánto, automáticamente genera una incapacidad y ya está. Ahí ya está. Mejor que no ocurra nada. No, hombre, ojalá no ocurra nada. Que pase nada. Lo que parece muy triste es que existiendo medios para evitar accidentes, porque hay trabajos que requieren una serie de medidas de seguridad, que no se acometan, que no se sigan. Si te están dando el material, si te han dado la formación, lo suyo es cumplir las normas. Es por tu salud y por tu seguridad y por tu vida. Si no es por otra cosa. Si tú le pones a una persona, no sé, te voy a poner un ejemplo que yo veo cuando voy a trabajar. Yo veo a la gente que están con las variadoras estas eléctricas y están variando y no tienen puestas las gafas de seguridad, que seguramente, digo yo, que se la habrán dado. Si ahora salta una aceituna y te pega en el ojo, ¿de quién es la culpa? Ya ves. Yo vendo una cosa muy de ahora, además, básica, claro. Vamos, muy básica, sencilla. Ya nos vamos metiendo en cosas ya de más historia, ya de otro tipo de riesgos, ya que haya microbios, en fin, biología o haya químicos, ya eso ya es otra historia. Pero vamos, la legislación en eso es bastante dura. Hay que ver, Luis, cómo han cambiado las cosas, porque tu padre y el mío, seguramente de esto de la empresa de riesgos laborales, de esto... Se iba uno a trabajar al campo donde fuera y qué riesgo, qué riesgo, a ver, ni zapato especial ni nada, y ahora hay que ver, Mira, yo me acuerdo, bueno, de la obra de los albañiles, yo me acuerdo con los andamios que había y los ataban con las cuerdas contra los marcos de las ventanas y el último, el que había arriba del todo 5 pisos, estaba en la última parte del andamio, que no tenía ninguna protección, la gente no se mareaba, la gente no se caía, la gente cogía el cemento con las manos y no le entraba ningún tipo de enfermedad de la piel ni ninguna cosa, pero yo no sé si será la naturaleza humana, yo qué sé. Pero eran otros tiempos y no había estas cosas. O cuando se ponían en la aceituna a varear, que ahora dices tú lo de la sopladora o la vibradora, ¿no? Sí. A varear, y uno, sí, le dolía la cintura, le dolía la espalda, se ponían una buena faja, pero de pronto aparecieron los riesgos laborales y todos los problemas. Sí, efectivamente. Eso. Efectivamente. Qué cosas. Oye, cuéntame, ¿tienes ratito tú para desconectar? Como diría aquel, ¿qué haces en tu tiempo libre? Que no sea escribir. Hombre, claro, yo no estoy escribiendo siempre, por supuesto que no. A mí me gusta mucho el andar, el deporte, es una cosa que me gusta. He sido miembro de club senderista. Ajá. Y me gusta mucho el turismo rural, me encanta. De hecho, mis libros están todos terminados en Robledillo de Gata, que es mi lugar en el mundo. Es un pueblo un pueblo, no sé si se puede decir pueblo, tiene 72 habitantes. ¿Se llama el pueblo, la aldeíta? Robledillo de Gata, ¿Dónde está en la provincia de Cáceres, ya pegando con Salamanca, la parte norte, en la Sierra de Gata. Y allí es donde estos dos libros los he terminado allí. De hecho, los reflejo así en ellos. Por eso me gusta mucho el turismo rural, me gusta mucho y luego pues lo que
como cualquier buen ilicitano, pues me gustan mis bares, mis cervezas, con mi gente, mi rato de charla, sobre todo esas charlas que no sirven absolutamente para nada, esas son las que más me gustan de todas. Cuando, yo sé, alguien tiene la desgracia de pasar por medio y entonces se las llevo todas. Me gusta mucho ir a la plaza de Abasto, es un sitio que yo considero que es una perla de Andújar en todos los sentidos. Me gusta mucho ir a la plaza, me gusta mucho ir al bar de mi amigo Pedro y me gusta pasearme por los puestos y siento una tristeza enorme cuando veo la plaza tan vacía, porque yo creo que es un icono de Andújar. Lo digo de verdad, lo digo de verdad. Yo creo que habría que inventar algo o que ellos mismos, los dolientes, tenían que inventarse algo para que la plaza recuperara el esplendor que tuvo en otra época, creo yo. Yo creo que de verdad es una cosa. Hemos perdido muchas cosas en Andújar, muchos bares que en otros sitios había en Madrid o en otros sitios. Sí, he visto yo, por ejemplo, que siempre había más ayuda, había alguna cosa. Aquí hemos perdido sitios de verdad. No sé, que son Andújar. Hemos perdido tabernas que eran referentes. ¿Cuál recuerdas tú? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho una que había en la calle Baños Marín, que era Miguel Gil, me parece que era. Eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho la de las calles vendederas, las dos que había, antes de que fuera La Fuente. Sí. Y el otro, esas también me gustaban. Luego de taberna a taberna, me gustaba, por ejemplo, el Ratón, que estaba en la calle San Juan, que iba yo con mis amigos allí, ¿no? Y cuando los viejos nos veían meternos allí y pedir cerveza, ponían una cara como si fuéramos marcianos. Hay tabernas que yo que creo que no se deberían de haber perdido, pero bueno, la vida es así y las cosas van evolucionando y cada vez Es que nosotros, o por lo menos yo he tenido la suerte de vivir una época donde en Andújar había muchos bares y eran bares todos muy bonitos, porque yo me acuerdo del Bolero que estaba en la calle enfrente de la Perla, que la Perla era otro sitio que era punto de encuentro. De punto de encuentro. Bueno, y luego ya vino el Ticoy, el Oliver. Ahí que estábamos hablando tú y yo. Exactamente, que estábamos hablando antes de eso. Es que decía, es que hay sitios, yo por ejemplo me dio una tristeza grandísima, otro sitio que para mí es fundamental en Andújar, el Don Pedro. Qué pena. Eso quiero decir, es que nadie, o sea, Don Pedro era como los padres de Irlanda, como los padres de Dublín. Yo cuando estuve en Dublín, tuve la suerte de estar en Dublín y de conocer un poco Dublín. Y el bar no era solo el bar, era el sitio donde la gente iba a hablar, donde la gente iba a desahogarse, donde la gente de diversas edades, pues era como si dijéramos su sede, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que había bares en Andújar, había bares que tenían esa función, que la gente hablaba. Hombre, yo me acuerdo, fíjate, ya pues, tengo más años también, ya que pero yo me acuerdo cuando la gente cantaba en los bares, sí. Por ejemplo, ¿no? Porque te digo que ahora tengan que cantar, pero que se cantaba. Pero era como más familiares, me lo sí, pintas todo como más familiar, sí, como más. A mí me gustaba. Pero también había menos, ¿no? Que ahora. ¿Bares? Menos que ahora, ¿o no? Yo creo que no, yo creo que había bastantes. Lo que pasa es que a lo mejor no los conocíamos todos, pero había la calle Verbena, el Bar Mi Casa, estaba el de la calle Ancha, donde íbamos a cantar allí con la guitarra, la época de la democracia, de la incipiente democracia, que íbamos a cantar todas las canciones de Chicho y Sánchez Ferlosio, íbamos todo aquello, bueno, independientemente de que sea un paisaje de tu vida que recuerdas con cariño, pero no sé, los bares para mí tenían otro encanto. También es verdad, yo por ejemplo toda mi vida he trabajado en la obra, hasta que yo trabajaba de electricista, y yo me acuerdo, fíjate lo que te voy a decir, yo me acuerdo que nadie salía de la obra y se iba a su casa. Había que ir a tomar la cerveza. Efectivamente. El aperitivo. Nadie. También es verdad que entonces, sí, claro que sí, también el poder adquisitivo era distinto, ¿eh? Es que una cerveza ya tiene un precio que te lo tienes que ir pensando, ¿eh? Y como ya te enredes... Pero era bonito eso del diálogo, ¿eh? En torno a una cervecilla después de salir de trabajar. Sí. Eso se ha perdido totalmente. Sí. Y desde que aparecen las nuevas tecnologías y los teléfonos, parece que estamos más en contacto, pero en realidad hemos perdido el vis a vis y todo lo bueno que tienen las relaciones personales. Mira, yo me acuerdo, te voy a contar una cosa, yo me acuerdo de los primeros teléfonos móviles, cuando estaba reunido con alguien en el trabajo o fuera del trabajo, y sonaba el teléfono móvil y era una cosa molesta.
la gente se avergonzaba un poco de que sonaba el teléfono porque estaba interrumpiendo la conversación. Es cierto. Y hoy lo que raro es que te encuentras 4 o 5 que no estén mirando el teléfono a la vez y hablan cuando se termina de ver cuando han terminado de ver lo que tienen, que yo no digo que la gente no se comunica de una forma distinta, pero te quiero decir que los teléfonos y las redes y todas estas cosas, que yo creo que se le está dando un mal uso, pero han venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la palabra, que ocupaba la amistad, las relaciones sociales, personales. Claro, eso es lo que yo creo, hombre. Sí, yo también lo creo. Nos han distanciado mucho. Sí, yo creo que, hombre, por una parte nos unen, pero por otra creo que es patético. Yo cuando veo esas reuniones de gente y te encuentras una mesa de 8 o 10 personas y todo el mundo está mirando el teléfono, digo, bueno, pues si te lo puedes hacer en tu casa, ¿por qué? ¿No? Digo cierto. Yo, ¿eh? Es cierto, y además recordando lo que tú recordabas de los bares de entonces, que eran esos lugares de encuentro para hablar y para charlar y para encontrarse con la gente y compartir, eso ha desaparecido, ahora se nos ha quedado atrás. Sí, eso sí es verdad. Bueno, ¿sabes que llevamos casi una hora hablando? Pues, mía, se me ha pasado volando. Yo cuando me he puesto a hablar contigo y como hemos empezado hablando del Oliver y del Ticoy y de esa cosa tan bonita, pues yo ya estoy aquí hablando como si estuviera en mi casa, vamos. Es que estás en tu casa y Muchas gracias. Recordando cosas muy muy bonitas. Que por eso, porque hemos empezado hablando de la radio, que tú recordabas, cuéntame eso, que dices tú, que tenías tú 17 años cuando... Sí, tenía 17, era muy jovencillo. Yo, vamos, tú sabes cuando... O sea, yo nací en el 63 y no me acuerdo del año que, pero yo tendría 17 años, una cosa así. Pues estaba yo con unos amigos tomándonos una cerveza en lo que era el Oliver. El Oliver. En el pasaje, y además hasta el pasaje se llama así, ¿no? El pasaje del Oliver. El pasaje del Oliver. Y luego pusieron el Krishna, pero eso fue luego. Ah, eso fue luego, sí, eso el ya Krishna. fue luego, eso no era entonces. El que se baja la escalerilla. El de la escalerilla, efectivamente. Y entonces un muchacho aparcó allí una furgoneta y estábamos nosotros allí en la puerta del Oliver y vimos cómo subían un armario grandísimo, allí muy tecnológico, muy no sé cuánto, y uno de los preguntó, oye, ¿y esto para qué? Dice, no, esto es para la emisora de Radio Andújar. Pues, fíjate, todavía no estaba ni funcionando, es que era cuando la estaban montando, pero yo me acuerdo, pues claro, no sé, supongo que a ti también te habrá pasado, la dimensión de la dimensión de los recuerdos, el tamaño cambia mucho con el tiempo. Entonces a lo mejor ahora ves el aparato acá y dices tú, bueno, no era tan grande, ¿no? Pero entonces cuando yo lo vi, iban 2 o 3 muchachos ya amarrados con unos sudores. Pues no te quiero contar, eso, Luis, eso era el año 82. Pues claro. No sé cuándo sería, pero Radio Andújar se inauguró en octubre de 1982. Pues fíjate. Así que se estaba montando pues los primeros meses de ese año, del 82. Y sí que lo tuvieron que pasar más, porque entonces no había ascensor. Estaba en un primer piso, justo donde el Ticoy. Sí, que tú dices, el Ticoy, justamente en aquel bloque del fondo del pasaje del Oliver, que es así como se ha conocido. Luego se llamó el pasaje del Krishna, pero lo primero fue el pasaje del Oliver, ¿no? Efectivamente, así fue. Pues fíjate que estábamos recordando los inicios de Radio Andújar, pues eso fue en el 82 y ya ha llovido, ¿eh? Como que se ha llovido y ha escampado. que está bien que haya descampado, y que haya llovido y que estemos aquí. Pero bueno, lo importante es que lo podamos contar. Yo creo que la edad, si para algo sirve es para eso. Para eso, para llenarse de... Hay mucha gente que dice que la edad te hace sabio. Pues yo conozco cada estúpido con 50 o 60 años que parece que la edad no la ha hecho mucho. No la ha enseñado mucho. No la ha hecho efecto. No la ha hecho efecto, como tú dices. Luis, ha sido un placer hoy estar aquí contigo. No, el placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias y bueno, y aquí estoy para lo que queráis. Tertulia entre dos, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, 92.9 FM, 2.9 FM, 2.9 FM, 2.9 FM.